habitas en mí y mis palabras habitan en ti. Pide lo que quisieres y se te dará. Y en aquel día nada me preguntarás. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Y si me amas, guarda mis mandamientos. Aquel que me ama, mi palabra guardará. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado, también ámense unos a otros. Con esto todos conocerán que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Oh sí, pide lo que quisieres y se te dará. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Soy Ricardo Escobedo. Este himno que acaba de cantar va perfectamente bien con el tema que estamos enseñando, desarrollando, la autoridad del creyente. Estas son las palabras de Jesús en Juan 15:7, cuando Jesús dice: si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Juan 15:7, otra versión dice: si tú permaneces en mí, si tú moras en mí y mis palabras permanecen, viven, moran, habitan en ti, pide lo que tú quieras y se te dará. Y luego el versículo de Juan, el capítulo 16, versículos 23 y 24. Cristo Jesús dice: y en aquel día nada me preguntaréis, nada me preguntas a mí. De cierto os digo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Fíjate la autoridad que nos ha dado. Cristo Jesús nos ha dado su nombre para tomar su lugar aquí en la tierra. Nos dimos cuenta ya en los programas anteriores que Cristo Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios el capítulo 1, que todo principado, toda potestad y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero, ha sido puesto bajo nuestros pies, los pies de la iglesia, los pies de Cristo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque Él dice que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Vamos a continuar en esta palabra porque esto es una enseñanza muy importante. Más escritura. Nos habíamos quedado en Colosenses el capítulo 2,
donde la palabra de Dios nos dice en el versículo 15 que Cristo Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando en ellos, sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir despojar? Desnudar, quitar todo poder, quitar todo señorío. Hebreos el capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, versículo 14, dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de Jesús, dice, así también Cristo participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2:14. Aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, a Satanás, el diablo. Satanás tenía el poder de la muerte espiritual, pero ya no la tiene. Cristo Jesús venció a Satanás, lo derrotó, lo despojó. Esa palabra despojar significa desnudar. Déjeme darle un ejemplo. ¿Qué significa despojar? Un soldado bien armado, vamos a hablar de un terrorista, que tiene y está armado con granadas, está armado con una ametralladora, está armado con un traje protectivo, pero está bien armado. Ese terrorista, cuando tú lo ves, tú te vas a llenar de temor, por decir, porque tú lo vas a ver que sí está armado, está bien vestido. Pero ¿qué si ese hombre viene uno más poderoso y lo vence, lo destruye, le quita toda la armadura, le quita todo lo que él tenía para poder traer daño y lo deja desnudo, lo deja solamente con su ropa interior, no tiene nada de protección, no tiene armas, no tiene nada, está totalmente desnudo? ¿Le vas a tener temor? ¿Le vas a tener temor? Bueno, quizás tú digas, bueno, pero ¿qué si él sabe judo y qué si él sabe karate? No. Si Cristo Jesús te ha dado a ti más poder que el diablo, te ha dado a ti el poder del Espíritu Santo, te ha dado el nombre de Jesús, te ha dado a ti la armadura de Dios, te ha llenado de su espíritu y luego te da su palabra, que es la palabra, la espada de dos filos. Esa es tu arma, pero tú estás bien protegido. Mira, la iglesia, por muchos años, Satanás había escondido esta revelación de la iglesia. Yo sé lo que te estoy diciendo. Satanás no ha querido que la iglesia se dé cuenta de lo que Cristo Jesús hizo con él a través de su muerte y su resurrección, especialmente cuando estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús despojó a los principados y a potestades, los desnudó, les quitó todo el poder, les quitó todo ese señorío, les quitó todo lo que ellos tenían para aún protegerse, ya no tienen ni manera cómo protegerse. Y luego que venció a Satanás, lo derrotó, resucitó con poder y victoria. Y fíjate lo que hizo con ese poder. En Mateo capítulo 28, el versículo 18, abra tu Biblia, márquelo, escríbalo, porque esto es para ti. Mateo 28, versículo 18, eso va también con Marcos 16, versículo 15 en adelante. Son las mismas incidentes, el mismo tiempo, pero Marcos dice algo que Mateo no dice, Mateo dice algo que Marcos nos dice, y lo vamos a poner juntos para que tú puedas ver y entender y comprender que tú como hijo de Dios tienes poder y autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, sobre principados, sobre potestades y sobre las obras del enemigo. Tú también tienes autoridad sobre las enfermedades. Déjame decirte una cosa, te lo digo con todo mi corazón. Cuando el Espíritu Santo me empezó a enseñar y yo empecé a darme cuenta de la autoridad del creyente, yo era evangelista y había estado yo en el campo evangelístico por varios años. Yo me había graduado del Instituto Bíblico, pero el enemigo nos había atacado a mi esposa y a mí, nos había atacado como siempre nos atacaba, con diferentes enfermedades, nos atacaba, pero nosotros hacíamos lo que pensábamos que era bueno, orábamos que Dios hiciera la obra, orábamos por la voluntad de Dios,
pero no se estaba mejorando, no estaba cambiando el asunto. Estaba yo y oraba al Señor. Yo miraba a Dios hacer milagros, sanidades en otras personas, pero en mi caso, mi esposa estaba pasando por un ataque del enemigo bastante fuerte, por una enfermedad. A través de esta enseñanza, de esta palabra, la autoridad del creyente, yo me di cuenta por la palabra de Dios aquí en Efesios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por siervos de Dios sensitivos y obedientes al Espíritu Santo. Gracias a Dios por ese hermano que escribió ese libro. Era un librito pequeño llamado La autoridad del creyente. Cuando yo empecé a leer eso, mi mente me decía una cosa, mi mente me decía esto y mi mente me decía el otro. Pero mi corazón me decía, es la palabra de Dios. Y yo tomaba la palabra y empezaba a leer esos versículos a ver si eran ciertos. Y eran ciertos. Me di cuenta yo, por primera vez, que esa autoridad Dios le había dado a todos, no solamente a algunos y a otros, no, esa autoridad, ese poder pertenece a todo el cuerpo de Cristo Jesús. Te pertenece a ti, hijo de Dios, te pertenece a ti, hija de Dios. No importa si tú apenas tienes 4 o 5 meses de nacido de nuevo o una semana de nacido de nuevo, Cristo Jesús es tu Señor. Él te dio ese nombre, Él te dio ese poder, ese señorío. Vamos a Mateo 28, 18 para que tú puedas ver que Cristo Jesús, ya después de que resucitó de los muertos, ya se manifestó a sus apóstoles vivo, se manifestó a sus discípulos y a 500 personas. A 500 personas en ese monte, en ese tiempo que él ascendió al cielo. Antes de ascender al cielo, Cristo Jesús les da esta comisión. Cristo Jesús es cuando transfiere ese poder, ese señorío que Él recibió. Ahora miren, escuchen bien esto. Pongan atención. Yo sé que están poniendo atención. Anótalo, escríbalo. Cristo Jesús, cuando vino aquí a la tierra, se manifestó con gloria y con poder. Cristo Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne. Él era el justo y no había otro justo por razón de que no había ninguna otra persona con la vida espiritual y la vida eterna que él tenía por causa del pecado. Cristo Jesús echó fuera demonios, resistió a Satanás y lo hizo con la autoridad del Padre y con el poder de la palabra de Dios. Escucha bien, escucha bien. Eso lo encontramos en Marcos el capítulo 4 y en Mateo capítulo 4. Cuando Satanás vino a tentar a Cristo, 3 veces lo tentó y 3 veces Cristo Jesús le respondió con escrito está. Satanás siempre va a venir a atacarte, así como vino a Jesús y lo tentó, pero Cristo Jesús sacó la espada del Espíritu y dijo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego Satanás lo volvió a tentar otra vez. Y otra vez Cristo Jesús le dice, escrito está, solo a Dios te servirás y solo a Él adorarás. Satanás quería que se postrara para adorarle, pero Cristo Jesús sacó la espada y dijo, escrito está. Y luego el diablo también sale con escrito está, pero el diablo tuerce la palabra, el diablo no entiende la palabra, pero él sí sabe lo que dice. Yo he dicho esto y tristemente es una verdad. Satanás conoce más la palabra de Dios que muchos cristianos. No la entiende, pero sí sabe lo que está escrito. Y llevó a Jesús al pináculo del templo y luego le dice, escrito está, que Él enviará a sus ángeles. Arrójate si eres el Hijo de Dios. Arrójate, échate, que a cabo Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y Cristo Jesús una vez más le dice, escrito está, Satanás, no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces Jesús reprendió a Satanás y venció. Y la Biblia dice que Satanás se fue y huyó de él por un tiempo. Tú tienes también la palabra de Dios. Tú tienes también, ahora vamos a ver, lo que quiero establecer en este programa es de que Cristo Jesús no necesitó más poder y más autoridad de la que Él ya tenía. Él ya tenía poder, Él ya tenía autoridad. Y cuando los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas?
¿Con qué autoridad? Ellos querían saber quién le había dado a un hombre o a él tanto poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos y resucitar a los muertos. Ese poder que se estaba manifestando en Cristo, ellos querían saber de dónde recibió él ese poder, esa autoridad. ¿Quién te ha dado esa autoridad? Y Cristo Jesús les dice, les voy a contestar esa pregunta si ustedes me contestan esta. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Ahora, con esa pregunta, Jesús les estaba contestando de dónde había recibido él esa autoridad. Y ellos empezaron a razonar entre sí mismos y dijeron, bueno, si decimos que era del hombre, la gente se nos va a echar encima, porque todos lo tenían por profeta de Dios. Y si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Entonces dijeron, no sabemos, no te podemos contestar. Jesús dijo, pues no te contesto la pregunta, pero él se las contestó con una pregunta. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿De los hombres o de Dios? Pues era de Dios, por supuesto. Era de Dios el bautismo en que Juan el Bautista estaba bautizando. ¿De quién era el poder que Jesús estaba usando? De Dios, su Padre. Él mismo dijo, yo no he venido en mi propia voluntad, yo no he venido en mi propio nombre, yo he venido y mi Padre me ha enviado, y las obras de mi Padre yo las hago. He venido a hacer la obra de mi Padre, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús no necesitaba más poder sobre el diablo, él ya lo tenía. Los demonios temblaban cuando Jesús estaba presente, gritaban y gemían. Yo me recuerdo en Marcos el capítulo 1, vemos ahí un endemoniado. Cuando pidieron y rogaron, Jesús de Nazaret, no nos vengas a atormentar. Tristemente, porque muchos cristianos están ignorantes de la palabra de Dios y no conocen su autoridad. Son los cristianos que están diciendo eso. Ay, diablo, ya no me atormentes, por favorcito, te pido por Dios, no me atormentes más, ya no me ataques más, ten misericordia de mí, diablo. El diablo no tiene misericordia, ninguno de los demonios tiene misericordia, y tú no le tienes que pedir misericordia al diablo, no le tienes que pedir misericordia a Satanás. Al contrario, cuando tú te des cuenta y tú verdaderamente crees en el nombre de Jesús y te llenas de la palabra de Dios y te llenas del Espíritu Santo, van a ser los demonios. Yo me recuerdo bien claro que el Señor me dijo así: dile a mi pueblo que así los demonios también le van a temer a ellos. Ya los demonios te temen a ti, Satanás te teme a ti, pero él ha escondido eso y él no quiere que tú creas esto. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A Dios tu Padre o al diablo? Créale a Dios tu Padre, porque lo que te estoy enseñando es la verdad, es la palabra de Dios, y es tiempo que el cuerpo de Cristo Jesús, es tiempo que el creyente. Mire, hay una persona aquí que el Espíritu Santo me muestra que el pie derecho como que se le duerme, que le empieza a doler el pie derecho cerca de la rodilla, en el lado de adentro de la rodilla. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo ahora mismo ese dolor. Otra persona que el Señor está sanando de unos dolores aquí en el pecho, en un poquito lado, aquí en este lado. En el nombre de Jesús, yo reprendo esos dolores ahora mismo y ordeno que se van en el nombre de Jesús. Este es el poder de Dios y la autoridad en el nombre de Cristo. Si tú lo recibes, tú quedas libre ahora mismo. Créalo. Mateo 28, 18. Ahora vemos aquí, lo que quiero establecer en este día de hoy y en este programa es de que Cristo Jesús ejercitó el poder de su Padre. Y él no tuvo ningún problema con Satanás. Él no tuvo que derrotar al diablo por sí mismo, porque él ya tenía autoridad. Vencía a los demonios, resucitaba a los muertos. El mismo diablo lo resistió 3 veces y el diablo huyó de él, y luego los demonios lo conocían, sabían quién era y gritaban y decían: Jesús Nazareno, Jesús, Hijo de Dios, no nos atormentes, decían los demonios. Y una ocasión, uno de ellos hasta por Dios pidió que Jesús no los arrojara, y les pidió permiso entrar en los cerdos. Y Jesús les permitió, y esos cerdos se precipitaron y esos demonios entraron de ese endemoniado de Gadara, el gadareno, y quedó libre de todos esos demonios. Legiones tenía ese hombre de demonios, y Jesús
liberó a ese hombre con el poder que el Padre le había dado. Ahora, cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, Él fue en mi lugar. Cuando Cristo Jesús descendió al corazón de la tierra, que es el infierno, Él fue en mi lugar. Cuando Cristo Jesús despojó a los principados y las potestades, no lo hizo para Él mismo, no lo hizo por Él mismo, porque Él ya tenía poder y autoridad sobre ellos. Él lo hizo en mi lugar, lo hizo por mí y para ti. Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, y por eso la palabra de Dios dice que Dios puso en Él todas nuestras transgresiones. Y cuando Dios vio a su Hijo en el infierno, Dios no estaba viendo a nosotros. Ahora, cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos, Dios nos resucitó juntamente con Él. Capítulo 2 del libro de Efesios. La palabra de Dios nos dice en el versículo 6, déjame leerte lo que dice. Esto es importante que tú lo escuches. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra del Padre Celestial. ¿Quién está sentado con Él? Nosotros también, porque Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. No nos va a sentar, ya nos hizo sentar. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Reinando con Él. Ahora vamos a regresar a Mateo 28 para que tú puedas ver que el poder, el señorío, la autoridad que Él ganó a través de su conquista sobre Satanás. Cristo Jesús derrotó al diablo, lo venció, lo despojó. Ya leímos Colosenses 2:15. Leímos también donde dice que y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ya leímos Hebreos 2:14 donde dice que así como los hombres participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para que por medio de la muerte espiritual, no solamente muerte física, la muerte espiritual. Eso quiere entender que su espíritu, el espíritu de Cristo fue separado de su Padre por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y luego cuando Dios justificó a Cristo en el infierno, me estaba justificando a mí, porque Cristo Jesús no fue al infierno por su propio pecado, porque Él era inocente. Él llevó mis pecados y Él llevó tus pecados. Por eso cuando Cristo Jesús resucitó, Él nos justificó a nosotros, porque Cristo Jesús era mi sustituto. Pero fíjate, Cristo Jesús venció al diablo, lo derrotó en mi lugar. Él tomó mi lugar, Él venció a Satanás y luego la prueba que te voy a dar de que Él lo hizo por nosotros, es una prueba. Vamos a ver esta prueba, vamos a ver las escrituras si esto es cierto, que el poder que Cristo Jesús le quitó a Satanás porque lo venció, el poder que el diablo tenía, el poder de la muerte, el poder del imperio, él lo tenía, ya no lo tiene. Aquel que tiene el imperio de muerte ha sido vencido. Mateo capítulo 28, el versículo 18. La palabra de Dios dice que Jesús les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha bien lo que Jesús dijo, Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Si Cristo Jesús tiene toda potestad, ¿cuánta potestad tiene el diablo? La única potestad que él tiene el diablo es la potestad que el creyente le da. Sí, el único poder que el diablo tiene es el poder que tú le has dado, porque le has creído y tú no estás usando tu autoridad y tu poder. Aquí es cuando Cristo Jesús le otorga, le entrega a la iglesia. 2000 años atrás, Cristo Jesús le dio a la iglesia, a los creyentes. Vamos a Mateo 28 y usted va a ver que esa autoridad se la ha dado a la iglesia. Mateo 28, 18. Y voy a leer hasta Mateo 28, 18. Fíjate lo que dice. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Y Marcos 16, verso 17 dice: estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si levantarán sus manos serpientes o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es autoridad, y Dios te ha dado esa autoridad. Pero si tú no eres salvo, si tú no eres cristiano o no has recibido a Jesús, tú no tienes esa autoridad, no tienes ese poder. No puedes tú echar fuera demonios. Tú eres un cautivo, tú estás espiritualmente muerto, pero tengo buenas nuevas. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, el Espíritu Santo te va a impartir la vida de Dios y te va a dar el nombre de Jesús. Haz esta oración conmigo, ahí donde estás. Dios, en este día he oído tu palabra, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para dar mi vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente confieso a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Padre, gracias porque hoy me has oído. Hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito y bienvenido a la familia de Dios. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Un redimido y soy feliz. De la creación, Él es Jehová Dios Todopoderoso, la roca eterna. Si usted ha sido bendecido por los cantos que ha oído por el pastor Ricardo Escobedo en su programa Fe Victoriosa, usted puede obtener estos cantos en CD que contiene 20 canciones por una donación de $20. Para más información, llame al número en su pantalla. El Dios de paz yo soy, el Dios. Si usted tiene deseos de aprender más de Dios y de su palabra y crecer espiritualmente, le extiendo una invitación cordial a que se haga un alumno del entrenamiento bíblico Palabra de Fe, principiando en septiembre y terminando en junio, todos los viernes de las 7 a las 10 p.m. Para más información, llame el número que aparece en su pantalla y pida una aplicación. Bendecidos. Bendecidos. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, deseo invitarles a Centro Palabra de Fe. Estamos ubicados en el 107 West Artesia Boulevard en la ciudad de Compton, California. Nuestras reuniones son los domingos, nuestra escuela dominical a las 9:30 de la mañana y nuestro servicio devocional a las 10:30. Nuestro culto familiar es a las 6 de la tarde. Tenemos clases para los niños y para los jóvenes, para todas las edades. Los miércoles principiamos a las 7:30 de la tarde. También deseo invitarles a que vean su programa Fe Victoriosa todos los días de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana en el canal 27. Llame a sus amigos, a sus familiares y díganles que vean este programa. Van a ser ricamente bendecidos. Hasta la próxima vez, bendecidos.